por lo de la batería, pero sí, nos alegramos mucho de acompañaros y de estar entre vosotros, y parece que nunca nos hayamos ido, ¿verdad? Apenas han pasado 2 semanas y parece que hayamos estado aquí 7 años y los hemos estado, pero estamos muy contentos de visitaros y, como ha dicho el pastor, pues hace 2 semanas empezamos a servir en otra iglesia y, bueno, aún estamos aterrizando, pero de momento pues va todo bien, según lo previsto. Deciros también que seguimos orando por la iglesia, por muchos de vosotros, por vuestras necesidades, y que seguimos acordándonos mucho. Así que también transmitiros ánimo y deciros que seguimos pensando en vosotros. Os invito a que abramos juntos la Biblia para leer el pasaje de esta mañana, que se encuentra en el Salmo 45. Salmo 45, el título es Cántico de las bodas del Rey. Si habéis visto el boletín, el título del mensaje es La boda, por no poner igual el mismo que sale en el texto bíblico, aunque por supuesto que serviría también. Vamos a leer el texto. Dice, al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Vamos a estar meditando en este texto extraño, en este texto que tiene elementos de otras épocas y siempre nos resulta un puente difícil que transcurrir, ¿verdad? Pero espero que con esta predicación pues podamos sacar elementos que podamos después aplicar a nuestras vidas. Una de las predicaciones más escuchadas a lo largo de la historia de la humanidad fue precisamente pronunciada con motivo de una boda. Hace 4 años, en mayo de 2018, se celebró la boda entre el príncipe Harry, de la familia real del Reino Unido, y la actriz estadounidense Meghan Markle. Seguro que muchos de vosotros sabéis quiénes son o habéis oído algo. El responsable de la predicación fue el obispo presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, Michael Carey, y su sermón fue escuchado aproximadamente por 2.000 millones de personas en todo el mundo. 2.000 millones de personas. No quiero imaginarme predicar ante tanta gente un domingo o en alguna otra ocasión, la verdad. No quiero imaginarme cómo tenía que estar ese hombre. Aunque el contenido de la predicación ha sido objeto de mucho debate y todavía lo sigue siendo, ya sabéis que a los evangélicos nos encanta debatir sobre todo, pero no deja de parecerme paradójico cómo Dios utiliza un evento del que
muchos de nosotros no tendríamos quizás ningún tipo de expectativa, y lo hace para que el contenido de su palabra, el contenido de su mensaje pueda llegar a regiones del planeta y a grupos de personas que de otra forma sería muy difícil alcanzar. Pero en uno de los momentos de su mensaje, este hombre, Michael Carey, aseguraba lo siguiente, decía: el amor es el único camino. El amor tiene poder. No lo subestimemos, ni siquiera lo convirtamos en un ente sentimental. En el amor hay poder. Y el texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana, ese salmo que hemos leído juntos hace unos momentos, nos habla también del amor, de un amor concreto, y es el gran amor que Dios ha manifestado por su Iglesia, presentándose ante ella como un esposo fiel encarnado en Jesús, cuya fidelidad permanece por encima de toda circunstancia, incluso la muerte más dolorosa como es la de la cruz. Un esposo también comprometido con el propósito de salvación para su esposa. Un esposo que es Cristo, que prepara a su esposa, la Iglesia, y lo hace en este mundo de circunstancias adversas, en este mundo que es el mundo de la gran falta de amor, el mundo de la desafección, y prepara a su esposa para tomarla consigo tal y como lo ha prometido. El texto del Salmo 45 corresponde con un cántico de amores que los judíos utilizaban sobre todo en la celebración de las bodas. Para ellos era como nuestro Primera de Corintios 13. ¿Habéis ido a alguna boda y se ha leído Primera de Corintios 13? Seguro que sí, ¿no? Pues para ellos este texto venía a ser algo similar, era ese texto que se repetía una y otra vez. Probablemente se usó por primera vez en algún momento durante la monarquía de Israel, y su introducción en el Salterio, en el libro de los Salmos, sirvió para que continuase siendo utilizado posteriormente, incluso en la época después del exilio, incluso en ese periodo de tiempo que divide los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y que alcanza a la época de Jesús. Para nosotros, en esta mañana, el texto nos invita a una escena que no es otra que la de una boda misma. Esta mañana has sido invitado a una boda. Quizá cuando estabas arreglándote en tu casa no lo sabías, pero has sido invitado a una boda. Primero, en esa escena nos invita a presenciar la figura del rey, el novio, con sus atributos y sus cualidades. Segundo, el texto nos invita a considerar a la novia no tanto por sus características, sino por el llamado que se le hace, por la invitación que se le hace a la novia. Y tercero, el texto nos permite observar y ser testigos de la promesa y la consecuencia relativas con este enlace, con esta boda. La idea, en resumen, de todo ello para nosotros es que nuestra esperanza futura como Iglesia descansa en nuestra unión con Cristo, el gran Rey. Una unión que ha sido sellada con la demostración de amor en la cruz, la garantía de la resurrección y la promesa también derivada de la ascensión del Señor, y una unión que será completada con el regreso definitivo del Señor. Estoy haciendo un poquito de spoiler de la predicación, pero aún así os pido vuestra atención. El Señor volverá, dice el texto. El Señor vendrá a buscar a su novia. Pero primero vamos a situarnos en los 9 primeros versículos del Salmo, porque, como decía, ante la descripción del texto, lo que podemos hacer es imaginarnos, y lo que os sugiero es que nos imaginemos como los invitados de una boda que llegan esta mañana al lugar en el que se va a celebrar el enlace, buscan su nombre en la pizarra, a ver si he sido invitado, aunque de eso uno tiene que asegurarse antes, pero buscan su nombre, a ver dónde se sientan, llegan vestidos, encuentran su asiento y esperan a la llegada de los novios. En concreto, como digo, nos situamos en los primeros 9 versículos y son de los que trata el primer punto de esta predicación. También podéis seguir los puntos en el boletín, y que tienen que ver con la figura del rey, con esa enigmática figura del rey. Pero primero compartimos con el salmista el entusiasmo, la alegría, el gozo del versículo 1, porque una boda es motivo de alegría, ¿verdad? O debería serlo. Una boda es un testimonio del amor. Así que junto con el salmista, la lectura de este salmo, la reflexión que debemos hacer de la lectura de este salmo, debe producir en nosotros la necesidad de compartir las palabras y el sentido de este mensaje.
porque entendemos que es algo digno de gozo, es algo bueno, es algo que los demás quizás necesitan, seguramente necesiten, y es algo bueno para compartir con ellos. En cierto sentido es como esa foto que nos tomamos con los novios en el día de la boda, ¿verdad? También seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho. Nos tomamos esa foto para decir ¿qué? Para decir, soy testigo de lo que se han prometido, soy testigo de las promesas que se han hecho los unos a los otros, los votos. Yo he estado allí, he compartido ese momento con ellos. Y la foto no te la guardas, luego se la enseñas a tu amigo, a tu primo, y le dices, mira qué guapo que iba, mira qué bonito que fue todo. En cierto sentido lo compartes, tienes esa necesidad de compartirlo. Y es lo que nos está diciendo el salmista en el versículo 1. Pero además de esto, ya desde este primer versículo, el protagonismo recae sobre la figura del rey novio. Esto es raro, ¿verdad? Es raro que el protagonista en una boda sea el novio. Como en cualquier otra boda a las que yo he asistido, al menos, el novio es el primero en llegar, es el primero que se presenta ante sus invitados, que en esta mañana somos nosotros, pero también, a diferencia de cualquier otra boda a la que al menos a las que yo he asistido, resulta que este novio es el protagonista del evento. Es el que centra toda la atención, aquel en quien más se fijan los invitados y cuyo aspecto y cualidades se describen con mayor precisión, no es la novia, sino el novio. Así que debemos preguntarnos primero, ¿quién es este novio que osa robarle el protagonismo a la novia? ¿Quién es este novio? Pero en serio debemos preguntarnos, ¿quién es este novio que requiere la atención de los invitados? ¿Quién es este novio que además, según lo que dice el texto, no solamente merece la atención, sino que merece la alabanza del conjunto de los invitados? Esto es extraño, ¿verdad? El texto es especialmente rico en la descripción de detalles relativos a las características físicas, psicológicas y emocionales del rey novio. Fijaos, en primer lugar, se nos presenta como alguien bello y sabio, lo cual nos recuerda a muchas de las descripciones que se hacían en la antigüedad sobre los reyes. Era algo común en la literatura de la antigüedad que al rey de turno se le describiese como alguien bello y sabio, cuando a lo mejor era feísimo y no entendía nada, pero era como una especie de código. Fijaos, el propio texto bíblico, lo que dice sobre el rey David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O, por ejemplo, también sobre su hijo Absalón. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea, era una cualidad digna de remarcar sobre el gobernante de turno. Pero del rey novio del Salmo 45 se nos dice que es el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay nadie que pueda igualarse a él. En realidad no se nos está describiendo a alguien que simplemente es muy guapo o a alguien que simplemente es muy atractivo, sino que el énfasis del texto nos lleva a pensar en alguien perfecto, alguien de condición realmente perfecta. No hay defecto, no hay mancha en él. Esa belleza es la que se refiere el texto. Es alguien cuyo ser se caracteriza por una armonía completa y perfecta. Es decir, la belleza física no aparece en el texto como una cualidad tal y como nosotros nos fijamos en ella. Nosotros tenemos unos parámetros de la belleza y en función de eso evaluamos a las personas que vemos, ¿verdad? Pero aquí no es así. Aquí es un matiz de perfecta plenitud. Es como el animal de la ofrenda que se ofrece en el Antiguo Testamento como sacrificio, como holocausto, que dice el texto que no tiene defecto, no tiene mancha, es perfecto, es bello en ese sentido. Pero además del rasgo de la belleza, de la perfección, como toda descripción también en la antigüedad acerca de un rey, aquí se nos presenta a nuestro rey novio en actitud de valiente, en actitud de guerrero. En el Salmo dice saetas, habla de un caballo, habla de infundir un efecto terrible. Y lo que está diciendo es eso, que nuestro rey novio es valiente, es un guerrero. Pero es un guerrero distinto de los crueles y despiadados reyes de la antigüedad, de la época. Y es un guerrero que tiene otra agenda, lucha por motivos que no son simplemente expandir su imperio o someter a otros pueblos, como sería lo más común.
A modo de anécdota, fijaos lo que un historiador griego llamado Heródoto escribía sobre un rey persa llamado Darío, sobre una rebelión que había habido en su territorio y cómo la había solucionado. Pongo las comillas porque ahora os daréis cuenta. Heródoto decía: dueño Darío de los babilonios vencidos, tomó las providencias oportunas. Una, mandando demoler todos los muros y arrancar todas las puertas de la ciudad, y otra, haciendo empalar hasta 3.000 de aquellos que habían sido autores principales de la rebelión. Qué crueldad, ¿verdad? Pero en un sentido completamente distinto a este derroche de sangre, a este derroche de crueldad. El texto del Salmo, cuando nos habla de nuestro rey novio, de nuestro guerrero perfecto, nos indica que sus motivos son dignos de Dios. Son tan dignos de Dios como puede serlo la verdad, la humildad y la justicia que vemos en el versículo 4. Y al mismo tiempo nos subraya que este guerrero ejerce un efecto irresistible en las naciones y en los pueblos con los que se encuentra. No hay quien se le pueda resistir cuando hace aparición, de manera que sin la necesidad de ser cruel, sin la necesidad de derribar muros o de empalar a personas, vence y derrota a sus enemigos y gana para sí mismo a aquellos que estaban antes enfrentados contra él. Pero al mismo tiempo se nos dice también que él es un rey justo, que no tolera la injusticia y que la combate de forma implacable, derrotando a todos aquellos que la causan. Y esta imagen nos recuerda a la descripción de otro personaje bíblico que se nos describe mucho tiempo después que este rey novio. Se nos describe su aparición en lo que será el final de los tiempos, en Apocalipsis 19:11. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Luego vamos a volver a Apocalipsis 19, más adelante en esta predicación, pero ahora en este versículo 11 no nos recuerda esta descripción que tiene lugar muchos años después. Yo creo que no podemos calcular el tiempo después. ¿No nos recuerda la descripción del rey novio del Salmo también? Como alguien que pelea con justicia y con verdad. Creo que estamos preparados para desvelar la identidad de nuestro rey novio. Quizás ya lo sabes y no voy a desvelar nada, pero creo que es el momento para hacerlo, y la mejor forma de hacerlo es leyendo los versículos 6 y 7 del Salmo a la luz de la referencia mesiánica que se hace en el primer capítulo de Hebreos. Es muy curioso que el autor de Hebreos en el primer capítulo de su carta cita estos versículos. Cita el Salmo 45, 6 y 7 y lo hace para referirse a alguien muy concreto. Fijaos, dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. Más del Hijo dice. El rey novio del Salmo es Jesús, muy bien. El rey novio del Salmo es Jesús. Cristo, y no cualquier rey de la antigüedad, y mucho menos de la actualidad, es la figura que encarna a la perfección los atributos descritos en esta primera parte del Salmo, en la que se presenta la figura de este rey novio. El Mesías es el que cumple la promesa sobre el trono de David. Es el mismo que cabalga el caballo blanco en Apocalipsis y cuyo nombre, dice el texto, es el Verbo de Dios. Él es aquel que ha obtenido la salvación de su pueblo librando la batalla de la cruz y resucitando ha ascendido victorioso al trono que se encuentra a la diestra del Padre, estableciéndose, como dice el texto de Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué pedazo de rey! ¡Qué pedazo de rey tenemos, ¿verdad? Ante tal rey novio, cada uno de nosotros estamos llamados a confiar. A confiar, no te preguntes qué puedes hacer por él, qué otra cosa, cómo podrías ayudarle. Ante este rey novio, cada uno de nosotros estamos llamados a confiar. Estamos llamados a vivir en absoluta confianza ante la forma en la que Dios se ha manifestado en Jesús.
Así que podemos confiar en que no hay nada tan difícil ni tan complejo que pueda ocurrir en nuestras vidas y que quede fuera del alcance de la mano de este Rey que es Jesús. Él puede resolverlo y solucionarlo todo. Y al mismo tiempo también somos llamados a considerar con completa seguridad la esperanza de que vamos a acompañarle y que vamos a vivir junto a Él cuando venga en ese caballo blanco, cuando venga para ejecutar su victoria definitiva. Pero de momento nosotros estamos aquí, hemos sido invitados a una boda, recordarlo. Aunque la tentación con este salmo es pensar en los últimos tiempos, hoy estás en una boda. Tienes que estar presente, tienes que ir viendo cómo está tu aspecto, ir arreglándote en la medida de lo necesario porque eres invitado a una boda. Y la segunda parte de esta boda la encontramos en los versículos que van del 10 al 16 y que corresponden con el llamamiento de la novia. Como en cualquier otra boda, después del novio viene la novia, se presenta la novia, el resto de invitados. Pero no perdáis de vista que ya hemos dicho que nuestra atención prioritaria se enfoca en el novio. Sin embargo, aparece la novia. Y en el caso de la novia no se nos describe tanto sus cualidades o su aspecto físico, sino que el texto la presenta más desde un llamado. El texto se centra más en un llamado, el llamado que se hace a la novia y que vincula su vida a una nueva existencia con el rey novio. Me explico, el llamado a dejar a su familia, a abandonar a su familia. El texto dice, al menos en Reina Valera, dice olvidar a su padre y a su madre. Nos parece algo más drástico que la comisión típica que encontramos en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo recitamos en una boda, pero en una boda no se nos ocurriría que el novio le dijese a la novia o que la novia le dijese al novio, olvídate de tus padres, olvídate de tu pueblo. Sería raro, nos parecería muy drástico, ¿verdad? Pensaríamos, qué promesa tan extraña. Pero tal y como estamos siguiendo el texto de este salmo, debemos comprender que aunque el mensaje original en su contexto pudiese hacer referencia a algo físico, al hecho en sí de una convivencia entre un matrimonio, el sentido de este salmo, como estamos viendo, abarca mucho más. Trasciende a lo espiritual y muestra matices que se relacionan con la promesa y la obra del Mesías. Así que por esto, este pasaje es relevante para cada uno de nosotros. Si se nos describiese una boda que tuvo lugar hace miles de años, no podríamos decir nada. Cada uno celebra su boda como quiere, ¿verdad? Pero este pasaje tiene matices mesiánicos, muchos matices mesiánicos que son relevantes para nosotros hoy en día. Permitidme hacer aquí un paréntesis. Sabéis que no suelo hacer paréntesis en mis predicaciones habitualmente porque es norma prohibida para periodistas y predicadores. No se pueden hacer paréntesis. Pero cuando estaba estudiando el texto vi la necesidad de hacerlo. Y vi la necesidad de enfocarme en el tema del matrimonio y de la soltería. Porque quizás si no estás casado o no estás viviendo una relación de noviazgo, este texto no te importa. Piensas, ¿qué puede decirme a mí un texto que habla sobre una boda real que tuvo lugar hace miles de años? Pero permíteme sugerirte que te equivocas, con amor. Permíteme sugerirte que tu lugar es el de estar presente en esta boda tanto como los que sí que estamos casados o se encuentran en una relación de noviazgo. Quizá los evangélicos hemos convertido la familia en una de nuestras principales idolatrías y olvidamos que no es un trofeo que sacar a exhibir delante de otros. Mira, estoy casado o tengo pareja, sino que es una bendición dada por Dios, precisamente para manifestar el amor que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Quizás hemos sobredimensionado la importancia de la familia y hemos dejado de lado que su verdadero propósito, el verdadero propósito de cualquier familia es integrarse y fortalecer esta comunidad superior que es la Iglesia. Así que este cántico
del Salmo 45 no es un manual de consejos para que puedas celebrar la boda de tus sueños, sino que nos habla de una unión de carácter superior, y es la unión del Señor con su Iglesia. Lo describe muy bien la idea de un predicador inglés al que escuché precisamente hablar sobre este pasaje hace unos meses, y decía: la unión de Cristo y su Iglesia es la realidad. Nuestros matrimonios son la metáfora. Nuestros matrimonios tienen que apuntar hacia esa unión superior. Y aquí estamos preparados también para desvelar la identidad de la novia, aunque me imagino que lo sabrás o que te harás una idea, ¿no? La novia es la Iglesia. Muy bien. Así que es en este sentido que podemos identificarnos con la figura de la novia en el cántico de este salmo, puesto que la identidad de la Iglesia no depende de las circunstancias familiares que pasamos. Aquí estamos reunidos muchas personas y cada uno provenimos de un contexto familiar muy distinto, muy diferente, ¿verdad? No se nos ocurriría ni siquiera ponernos a compararlo. Pero todos estamos reunidos aquí. Todos tenemos cabida aquí. Todos hemos sido invitados a esta boda en esta mañana. De hecho, esa unión únicamente depende del amor manifestado por gracia en la figura del Rey, que ya hemos visto que es Jesús, y del llamado de ese mismo Rey que nos invita a conocer y a disfrutar de su amor en plenitud y en adoración junto a su presencia. Así que en este esquema, en esta boda, cabemos cualquiera. Cabemos tú y quepo yo, estemos casados o solteros. Cierro paréntesis y volvemos a la boda. ¿Sabéis? A veces uno está en una boda y pierde la conexión, se pone a pensar en las cosas que tiene que hacer. Pues esto ha sido esto. Ahora volvemos a nuestra boda, ha entrado la novia y estamos en un momento de máxima tensión, porque el rey novio acaba de hacerle el llamado a la novia. Y ese llamado infunde el efecto terrible, como decía antes, de que la novia va a tener que dejar, va a tener que abandonar a sus padres, a su pueblo, a su familia. ¿Cómo nos pesan estas palabras en el alma, verdad? Abandonar, dejar. No se me ocurriría. Pero de nuevo, no podemos comparar esto con cualquiera de las bodas a las que hemos asistido o a las que se celebran en nuestro contexto. Aquí se destaca una relación de pertenencia que sobrepasa cualquier origen. Una relación de pertenencia. En realidad lo que el texto nos está diciendo es que el lugar de la novia siempre ha sido la presencia del rey novio. La novia siempre ha pertenecido al rey novio. Es una reorientación. El texto nos muestra una reorientación que responde al propósito último por el que existe la novia. ¿Para qué existe la novia? Para estar, para permanecer con el rey novio. Pensando en las implicaciones mesiánicas del Salmo, en todos estos matices, qué llamativo es que una figura tan vinculada al Mesías como fue Ruth viviese una situación similar, aunque no en el contexto de la celebración de una boda, sino en otro distinto, pero podemos hacer nuestras sus palabras cuando dijo aquello de: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando el compromiso de Dios se manifiesta ante nosotros, es tan irresistible que incluso estas palabras se nos quedan escasas. El llamado que hemos recibido en nuestra vida por medio del Evangelio a considerar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en realidad es lo más importante que tenemos. Es lo más importante de nuestra identidad y del conjunto de nuestro ser. Así que en esta mañana también te invito y te animo a que consideres esto cuando te sientas turbado, cuando te sientas preocupado, inquieto ante cualquier sensación de pérdida en esta vida. Quizás algo que no ha salido como querías, quizás una carrera laboral frustrada, quizás el hecho de no haberte podido casar o el hecho de haber tenido un matrimonio que no ha salido bien, quizás el hecho de encontrarte lejos de tus seres queridos. Te invito a que consideres esta promesa tan grande ante todas estas situaciones y que lo hagas recordando que en Jesús nuestra vida ha sido encontrada, nuestra vida ha sido realmente hallada, ha recuperado el sentido pleno que le correspondía.
Y podemos tener esta certeza, podemos sentir esta confianza, no porque dependa de nosotros, no porque es algo que requiera de nuestra perfecta fidelidad a lo largo de los 70, 80 años que vamos a vivir, que no fallemos ningún día, que nunca seamos desagradables, que siempre seamos fieles. ¿Quién puede cumplir todo eso? Gracias a Dios por su misericordia. En el Salmo, fijaos, la hermosura de la novia, la belleza que posee la novia, solamente lo es en tanto que el novio la considera como tal. Es decir, primero es el novio el que dice, la novia es hermosa, la novia es bella. Y después es el salmista el que nos dice a nosotros, la novia es hermosa, la novia es bella. Es el novio el que prepara a la novia para su encuentro. Y lo hace con un amor extraordinario, con una entrega que no tiene paralelos, no tiene similitudes, y con una obra constante que pone de manifiesto su gran fidelidad por nosotros. Qué grande es poder pensar en esta mañana que somos redimidos por Dios, pero no solamente redimidos, sino deseados también. Dios te desea. Dios desea que puedas compartir el resto de tu existencia junto a Él, en su presencia. El Dios que lo ha creado todo, el Dios que estaba al principio, cuando no había nada, el Dios que creó el universo y todas las cosas, te desea. Esto es realmente grande. La descripción más precisa que se nos da de toda esta relación entre el novio y la novia, de cómo el novio prepara a la novia, lo encontramos en la carta a los Efesios, y aunque ahí el apóstol Pablo nos está hablando del contexto del matrimonio en la Iglesia, pero fijaos en la descripción que se hace de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos prepara para su encuentro. Fijaos, todo lo que Dios hace en nuestra vida, en el conjunto de la historia de la humanidad, tiene que ver con su gloria. No tiene que ver con el maravilloso plan que habías diseñado para tu vida. Lo siento, todo lo que el Señor hace tiene que ver con su gloria y con el deseo de ser glorificado. Pero esa obra de Dios tiene un efecto también en nosotros. Tiene un efecto glorioso también en nosotros, y glorioso en el sentido de que nos prepara. Como hemos leído, nos santifica, quita nuestras manchas, nos prepara, nos hace bellos, nos embellece. Y este proceso es por la gracia que ha sido manifestada en Jesús. En este sentido, el texto nos motiva a considerar la realidad de todo lo que hacemos y vivimos. Tanto tú como discípulo a nivel individual, como conjunto de discípulos a nivel de Iglesia, a considerar todo lo que estamos haciendo a la luz de esta perspectiva mayor de permanecer firmes y gozosos en el Señor. Ya se ha presentado el novio, ya se ha presentado la novia, esta boda está a punto de acabar, ¿no? Alguno ya está pensando, tengo hambre, quiero ir a comer, o tengo sed, ¿verdad? Pero nos situamos en los dos últimos versículos, 17 y 18, que son el último escenario de la celebración de esta boda, y que nos hablan de, como decía al principio, nos hablan del efecto, de la consecuencia que tiene esta unión. Nos hacen testigos de la consecuencia que tiene la unión entre el novio y la novia. Fijaos, el autor del Salmo tiene en mente la descendencia física del matrimonio. El autor del Salmo tiene en mente que este matrimonio tenga hijos. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Es algo que todos esperaríamos. Pero lo que resulta único, podríamos decir incluso extraño, es que de repente empieza a hablar de hijos que son hechos príncipes en toda la tierra, de una memoria perpetua, o sea, eterna, y luego también habla de una alabanza de carácter eterno. Tampoco se nos ocurriría ir a felicitar al novio o a la novia y decirle, bueno, tus hijos van a ser hechos príncipes en toda la tierra, ¿no? Se nos quedaría mirando como, ¿qué quieres decir, no?
Así que entendemos que el sentido de este mensaje es algo mucho mayor que la descripción de una boda. El salmista está apuntando a algo que sobrepasa el límite del tiempo. El salmista se dirige aquí, pone de nuevo la atención en el rey novio, pero ahora ya lo hace observando un nuevo contexto, el contexto de su unión con la novia. Ya se han presentado los dos, se han hecho las promesas, el enlace está a punto de acabar. Y este contexto nuevo se corresponde con la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3. Y esa promesa cumplida en la realidad de la Iglesia. Es la misma revelación también que recibe Pedro en la azotea de la casa en Jope, pero de nuevo aplicado al conjunto de la Iglesia. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuál es esa revelación? Pues es que en Jesús Dios limpia el pecado de personas de toda nación, de todo pueblo, de todo el mundo, de manera que estos son los príncipes establecidos en toda la tierra. Nosotros somos los hijos del gran rey. Hay príncipes en Venezuela, en Colombia, en Perú, en tantos países que están aquí representados, y lo siento, no voy a decirlos todos, porque hay muchos. Ni siquiera he dicho España, ¿eh? Nosotros somos los hijos del gran rey. El grueso de estos príncipes repartidos por toda la tierra es al mismo tiempo la realidad misma de la Iglesia, de la novia. Y viven el Evangelio perpetuando la memoria del Señor desde tantos países tan diferentes y en circunstancias tan distintas. El Señor tiene príncipes en países donde no se puede abrir la Biblia. El Señor tiene príncipes en países donde la Iglesia está perseguida hasta el extremo. Tiene príncipes en países en los que estamos acomodados. Tiene príncipes en países en los que, hay una cierta indiferencia hacia el Evangelio, ¿no? Somos los príncipes, somos los hijos del gran rey. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dejadme que concluya el mensaje en esta mañana y que lo haga citando una afirmación, una frase del puritano John Owen, que se refería a ese concepto de las bodas del Cordero. Dice: cada día, mientras vivamos, es el día de su boda. ¿Hasta qué punto Jesús es el gran protagonista de nuestras vidas también? Y todo lo que ocurre en ellas, todo lo que hacemos, tiene que estar enfocado con esa unión de la que ya disfrutamos con Él. Déjame decirte que es posible que a veces la Iglesia te parezca poco atractiva. A veces quizás te parece que la Iglesia tiene un aspecto poco atractivo. Quizás incluso te parece decepcionante. No me estoy refiriendo a una iglesia en concreto, me refiero al cuerpo de Cristo. Es posible que a veces la Iglesia parezca cualquier otra cosa menos deseable o hermosa. Es posible que pienses: pero ¿cómo puedo amar a la Iglesia? ¿Cómo puede el Señor amar a la Iglesia? Pero recuerda una cosa, el texto bíblico en esta mañana nos recuerda que el Señor estará al final de todo. Estará al final de todo, esperando a su novia, a la cual ha redimido y ha preparado para ese gran y definitivo momento, ese gran y definitivo enlace, esa boda final que se registra en Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Os he dicho que íbamos a volver a Apocalipsis 19 y regresamos ahora a ese texto. Versículos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Tenemos un Rey maravilloso, que es Jesús. Con gran amor nos ha redimido y nos ha llamado a esperar nuestro encuentro definitivo con Él para alabarle por la eternidad. Y mientras tanto nos embellece, quita de nosotros la mancha, nos prepara, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Así que, como dice el texto, gocémonos.
Gocémonos en esta promesa tan grande y mantengamos la esperanza de que todo cuanto aquí nos parece sufrimiento, inestabilidad, inquietud, turbación, frustración, todo eso dará paso al momento en el que no solamente podamos contemplar la gloria de nuestro Rey novio, de ese enlace final, sino que además seamos partícipes de esa boda. Al final podamos presentarnos también ante nuestro Rey, ante Jesús, sabiendo que vamos a ser unidos a Él, que hemos sido aceptados por Él. Que así sea.